Hola Metaboloques, en el video de hoy tuvimos la fortuna de poder entrevistar al maestro en ciencias Mauricio Rojas Landeros. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México como químico farmacobiólogo y que posteriormente obtuvo su maestría en ciencias en el Instituto Politécnico Nacional. Él actualmente trabaja como responsable sanitario y de aseguramiento de calidad, también como jefe de investigación analítica en laboratorio. En la entrevista se realizaron varias preguntas muy interesantes sobre la metabolómica y cómo esta influye en la investigación con fármacos. Ahora ya sin más preámbulos, los dejo con el video. Buenas tardes, el día de hoy tenemos el gusto de estar hablando con el maestro en ciencias Mauricio Rojas Landeros, actualmente responsable sanitario y de aseguramiento de calidad. Muchas gracias por invitarnos, por estar aquí, profesor. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Bien, bien. Un gusto Per- estar con ustedes. Muchísimas gracias, profe. Para empezar la entrevista, primero me gustaría preguntarle sobre, ¿puede explicarnos brevemente sobre qué es la metabolómica y cómo esta aplica en el estudio de los fármacos, por favor? Claro, claro. Pues mira, la metabolómica es una de las nuevas ciencias, más bien no nuevas ciencias, sino una nueva aplicación de las ciencias ómicas que se encarga exactamente del estudio de los metabolitos. Tenemos varias ciencias ómicas, ¿no? Desde la genómica, la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica, la lipidómica, la metagenómica, que son ciencias muy especializadas en cierta parte de lo que pasa interiormente en nuestro organismo, ¿no? Desde cómo este tratado, eje central de la biología molecular, hace que cada una de las partes interesadas de nuestro proceso, desde la codificación, decodificación, traducción, ¿no? De aminoácidos perdón, para poder formar una proteína, etc., para formarnos como un ente. Entonces, la metabolómica se encarga principalmente del estudio de metabolitos, los metabolitos que se forman a partir de las rutas metabólicas o de la bioquímica interna que sufre nuestro organismo para mantener una homeostasia normal, ¿no? Como un ser vivo puede funcionar de acuerdo a sus rutas bioquímicamente hablando. De ahí el estudio de la farmacología, más bien, es como una interacción, ¿no? Es la interacción que existe entre la metabolómica con bases farmacológicas, es decir, la farmacología se apoya de la metabolómica para poder identificar nuevos tratamientos médicos, nuevos dianas terapéuticas, nuevos fármacos, nuevas vías de acción o mejorar las vías de acción o evitar efectos adversos. No sé, todo un sinfín que tiene que ver en el cómo administramos un medicamento o un fármaco, dependiendo de cómo está el comportamiento metabólico del organismo de un paciente. Muy interesante. O sea, básicamente la farmacología se va a basar en el estudio de los nuevos mecanismos metabólicos del organismo y se va a basar para sus diferentes dianas y es un método de estudio que pues me imagino que amplió la investigación y el desarrollo de distintas medicinas. Claro, esto de identificar ya el metaboloma, así como el genoma o el proteoma, lo que nos hace es buscar cuáles son las dianas terapéuticas efectivas, ¿no? Porque no teníamos ese conocimiento. Hace muchos años se describían o se descubrían los mecanismos de acción de fármacos por medio de ensayos o estudios preclínicos, Mm. ¿no? Pero este tipo de estudios preclínicos muchas veces ibas a ciegas porque no sabías verdaderamente en qué parte de la ruta metabólica o en qué parte del metabolismo está influyendo este fármaco. O si parte de una ruta metabólica puede inactivarte o potencializarte cierto efecto de un fármaco, porque un fármaco, acuérdate que es un ente ajeno que está entrando a nuestro organismo y está interaccionando con nuestras células, está interaccionando con nuestro sistema. Y entonces esa interacción se logró gracias a esos avances en la metabolómica, obviamente con todos los conocimientos premios de la farmacología clínica, los ensayos clínicos, la medicina, ¿no? Muchas gracias, profe. Sí, claro. Bueno, como siguiente pregunta, eh, ¿puede compartirnos un ejemplo de algún estudio que haya sido clave para optimizar un tratamiento farmacológico? Mira, hay muchos, cuando vemos de tratamientos como tal, puedes mejorarlo. Es decir, tú teniendo la base metabólica,
o de cómo se siguen las rutas metabólicas en el organismo, uno puede tener marcadores. Esos marcadores te van a identificar si una persona está sana, si esa persona sana recibió un tratamiento farmacológico y tuvo un efecto, puede ser nocivo, porque por lo regular se hacen ensayos clínicos, ¿no? Porque los ensayos clínicos se hacen con pacientes, pero no con pacientes, con voluntarios sanos, para ver si hay efectividad. O también se busca el cómo está el metabolismo, las rutas metabólicas con personas enfermas. Entonces, más que describir, los mecanismos de acción de un fármaco están muy determinados, porque esos se dan por parte de la farmacocinética y la farmacodinamia, que es totalmente farmacología. Es decir, Ujú. yo me tomo un medicamento, sé qué va a hacer ese medicamento en el organismo, se va a absorber, se va a metabolizar, se va a distribuir, va a ejercer el efecto terapéutico y se va a eliminar, ¿no? Esa es la parte de farmacocinética. Luego viene la parte farmacodinámica, es decir, entró ese fármaco al organismo y provocó cambios dentro del organismo. Ahí es donde puede influir parte de que las vías metabólicas o de nuestros procesos bioquímicos internos se vieron alterados. Entonces, en parte la farmacodinamia nos explica qué está pasando, que está alterado algo cuando uno está enfermo. Entonces, ¿de qué nos sirvió? Pues nos sirvió para identificar verdaderamente qué está pasando cuando alguien se toma un medicamento. Es decir, qué ruta metabólica, porque acuérdense, estando sanos, nuestro organismo se sigue funcionando, estamos en un estado de equilibrio, ¿no? Ujú. Decimos que en ese estado nosotros estamos produciendo y eliminando, ¿no? Así como se están produciendo nuevas células, estamos destruyendo nuevas células, así como se crean proteínas, se destruyen proteínas, se crean enzimas, se destruyen lípidos, se destruye la glucosa, se hace glucogenólisis, etcétera, ¿no? Todo lo que vieron en bioquímica. Todo ese rollo bioquímico está pasando. Entonces, cuando entra un fármaco, altera ese metabolismo o altera parte de las rutas metabólicas. Entonces, la metabolómica, al nosotros encontrar el metaboloma, podemos identificar con un marcador bioquímico, es decir, si este paciente o esta persona que está enferma va a tener un biomarcador alto o puede tener un marcador bajo. Y eso identifica si el tratamiento fue eficaz. Entonces, nos ha permitido mucho identificar si esos tratamientos de cualquier fármaco puede ser efectivo. Pero, eh, así como pregunta Majo, como el descubrimiento de nuevos va, más bien, la metabolómica nos ha ayudado a descubrir nuevos fármacos y en especial ahora los biofármacos. Todos los fármacos que son de síntesis química o llamados farmacología alopática tienen un mecanismo muy identificado, porque los podemos caracterizar fácilmente por medio de sus propiedades físico-químicas, por medio de su farmacodinamia, farmacocinética, es decir, qué tanto se absorbe. Son muy fáciles de conocer, pero las enfermedades cada vez, acuérdense, van evolucionando. Y entonces cada vez es más complicado. Ya un paracetamol no me quita el dolor, ¿no? Ya medicamentos como tratamientos para ciertas enfermedades no son tan efectivos si son de síntesis química. Por ejemplo, yo no puedo decir que el metotrexato es 100% funcional para artritis reumatoide, cuando sabemos que la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. Entonces, ¿qué requiero? Requiero y hablando de enfermedades autoinmunes, recuerden que quien es su principal enemigo, pues son tus propias células o tu Ujú. propio sistema. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo identificar, gracias al metaboloma, cómo puedo hacer un nuevo fármaco que venga de una síntesis biológica, ¿no? O de una biosíntesis o utilizando la biotecnología. Es decir, yo voy a dar anticuerpos, anticuerpos monoclonales, puedo dar proteínas, péptidos, que esos péptidos van a interaccionar directamente en un proceso de las rutas metabólicas y entonces pueden mejorar el tratamiento farmacológico. Entonces nos ha ayudado a descubrir muchos anticuerpos. Si hablamos de eso nos vamos a llevar horas, ¿no? De hablar de al menos de uno es muchísimos, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, todo el estudio de anticuerpos monoclonales para cáncer, el desarrollo de las vacunas, de las de ahora que estuvimos como emergencia para COVID. Muchas de ellas no solo fue un descubrimiento rápido, fue una salida por emergencia, pero tuvieron todas sus bases genómicas, farmacogenómicas, metabolómicas, proteómicas, toxicidad, etc., para poder determinar que era efectiva.
¿no? Para el tratamiento. Entonces, hablar de uno o en particular de un fármaco, pues es hasta una tesis para ustedes, ¿no? Te lo tendrían que hacer. Pero es muy interesante, o sea, lo que les puedo decir es que gracias a la metabolómica sí ha habido desarrollos, un avance. No solo la metabolómica nos da la información certera, sino es parte esencial de un conjunto de actividades. Es decir, para poder desarrollar un nuevo tratamiento, un nuevo fármaco, requerimos de muchas disciplinas, ¿no? Mm. Disciplinas médicas, disciplinas estadísticas, matemáticas, bioquímicas, químicas, físico-químicas. Entonces, es mucho, mucho, mucho para poder dar algún tratamiento. Pero la mayoría de los fármacos sí les diría que son los biotecnológicos los que tienen mayor influencia con relación a ciencias ómicas y en especial a metabolómica. O sea, todos los que vengan en síntesis o en biosíntesis, ¿no? Que tengan que ver con biotecnología, se apoyan mucho en la parte metabolómica. Y esta parte me parece muy interesante porque es sinceramente darle un aspecto diferente a los fármacos en sí. Y me surge la pregunta de que si estos nuevos tipos de biomedicamentos o biotratamientos tienen o sea, se puede lograr tener menos efectos adversos a la hora de tratar a una persona o a la hora de medicar a una persona, a diferencia de los fármacos antiguos que teníamos. Ah, y esa es una gran pregunta. Justo ahora que se ha desarrollado después de la pandemia, post-COVID, obviamente han surgido muchas reacciones adversas, ¿no? Y las se están muy atribuidas principalmente a que fue por la vacuna, ¿no? Tenemos el long COVID o tenemos etc. Una infinidad de reacciones que pueden ser. La mayoría de los fármacos de síntesis química son muy conocidos porque se hacen estudios de seguridad, los estudios fase uno, ¿no? Y tenemos también ya estudios preclínicos que se hicieron en animales, ¿no? En modelos animales o en algunas líneas celulares para determinar toxicidad, carcinogenicidad, teratogénesis, etc. Luego viene un estudio de fase uno que viene de seguridad y eficacia, o de fase uno y fase 2. Entonces, la mayoría de ellos, al ser de síntesis química, se conoce muy bien su estructura. Su estructura molecular química es muy determinada y podemos identificar fácilmente un receptor farmacológico o una diana farmacológica. Entonces, se prevén los efectos secundarios posibles. Los eventos adversos, acuérdense que eso depende mucho de la variabilidad genética y va a depender mucho de la población en estudio. ¿Por qué? Porque vamos a tener una cantidad de genes más expresados, vamos a tener ciertas proteínas en mayor cantidad, menor cantidad de enzimas, vamos a tener mayor cantidad de microbiota, etc. Un sinfín de variables. ¿Qué pasa con medicamentos o los biomedicamentos o los biocomparables? Más bien, ya estoy hablando de otro tema. Los biomedicamentos, los biomedicamentos o medicamentos que vengan de síntesis biotecnológica, la mayoría de ellos, les decía, son anticuerpos, son proteínas, son péptidos, eh, son, eh, son biomoléculas que de una línea celular o de una fabricación de un bioreactor a otro puede cambiar su especificidad, porque acuérdense que una proteína o una biomolécula es bioespecífica para cierta reactividad o para cierta interacción. Recuerden, las proteínas tienen estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, etc., ¿no? ¿Qué pasa que cuando yo tengo un bioreactor producido o que se produce en la India con ciertas líneas celulares o con ciertos mecanismos de calidad, se biocompara con uno que fue creado, pongan tú, en Alemania, Y me ¿no? imagino que más nada que ver la genética hindú con la genética Exactamente. Ahora, que se vengan a Latinoamérica, que una somos un mezcolanza. sinfín de mestizos. Entonces, esa parte de control de especificidad de los biomedicamentos o medicamentos de síntesis biológica tienen mayor complejidad y por lo tanto tienen que atacarse de otra forma. ¿Qué hace? Ahí sí hay un estudio grande que es la farmacogenómica. La farmacogenómica, sí, aquí interviene totalmente la variabilidad genética de población y la expresión que tenemos, tanto fenotípica como genotípicamente, para que un fármaco sea efectivo. Aquí se descubrió, principalmente esto de eventos adversos, es muy particular en México y en poblaciones latinas, latinoamericanas. No, todo esto que se va a Uppsala
que es el Centro Nacional, el Centro Mundial Internacional, perdón, de Farmacovigilancia, que se encarga de la revisión de eventos adversos, la mayoría de los reportes son en Latinoamérica, donde la mayoría de los fármacos comenzaron a producir eventos adversos altos. Y eso porque la mayoría de las farmacéuticas eran europeas y sus estudios eran en población caucásica o en población europea. Ellos son metabolizadores rápidos, nosotros somos metabolizadores lentos. Y ahí entra la metabolómica. Es decir, cómo desde tu fenotipo y tu genotipo vamos a tener esa variabilidad en cómo metabolizo no solo los medicamentos, no solo los fármacos, los alimentos, toda la parte nutricional, ¿no? ¿Por qué tendemos a ser obesos? ¿Por qué tendemos a tener enfermedades cardiovasculares, hipertensivas, diabetes, etc.? Entonces, ese estudio de eventos adversos producidos por biofármacos sí es complejo. Es complejo y por lo regular la mayoría de estos tratamientos ya son en personas con enfermedades degenerativas, ¿no? O autoinmunes. ¿No? Hablamos de que la mayoría de los tratamientos son para cáncer, con biofármacos, ¿no? Para Ujú. cáncer, para enfermedades autoinmunes. Entonces, es muy complejo verlo. Se trata de que al identificar la diana terapéutica o la ruta metabólica, se disminuyan los eventos adversos. ¿No? ¿Por qué? Porque estoy siendo más específico en mi blanco terapéutico, porque tengo un biomarcador que me va a identificar si cumple o no. Pero la misma fabricación del biofármaco es el que nos puede producir el evento adverso, no la interacción bioquímica dentro del organismo, sino la producción o los excipientes que puede llegar a tener el biomedicamento. No sé si te respondí. Sí, 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 me respondió muy bien de que, o sea, el efecto ya no va a estar en el momento de realizar la acción del fármaco, sino en la realización del mismo, ya no en el efecto que va a tener al momento de encontrar su biomarcador específico. O sea, Claro. te vas a como eliminar una línea de error. Ujú. Muchísimas gracias. Majo. Bueno, este, ¿usted cree que en el futuro la metabolómica permitirá personalizar el tratamiento de fármacos como este menciona, en cada paciente o, como decía usted, desde que cada población? Pues es una súper pregunta y es algo bien interesante. La terapia personalizada, ¿no? La medicina personalizada lleva muchos años y un auge desde el descubrimiento del genoma, ¿no? Desde que se descubrió el genoma, se vieron nuevas alternativas para tratamientos. Es decir, se identificó que el medicamento no era tan efectivo para todas las personas. Recuerden que un fármaco entra de acuerdo a una media, ¿no? A una media poblacional. Yo aseguro que el 80% de la población va a tener el efecto, ¿no? Va a tener el efecto ese 80, un efecto benéfico. Pero ¿qué pasa con ese 20%? ¿No? Acuérdense que es una curva gaussiana, una campana de Gauss. La media poblacional, el 80% está en esa campana. Pero ¿qué pasa con los que están por abajo? ¿No? Ese 10% que está por abajo, que no le hizo efecto. O ese 10% que está por arriba de la media, que le puede a dar un evento tóxico, ¿no? O tener problemas toxicológicos. Entonces, esa parte, pues se empezó a decir que pasaba, ¿no? Que había gentes que no respondían al tratamiento o había personas que se intoxicaban o llegaban a la muerte, en especial cuando tenemos fármacos de bajo o estrecho margen terapéutico, que mi dosis mínima efectiva y mi dosis máxima o tóxica están muy cercanos. Entonces, ahí era donde yo tenía que poner atención. Y entonces empieza a hacer la medicina personalizada. Es decir, tengo que identificar por qué a este paciente o por qué a esta población no le hace efecto este medicamento, ¿no? Y hay ciertos medicamentos que son efectivos en ciertas poblaciones, que en ciertas poblaciones son súper complejas o no les hacen efecto. Y entonces de ahí se viene el desarrollo de decir, ah, pues es que son por problemas genotípicos, ¿no? Son problemas genéticos, es decir, tienen una expresión, una sobreexpresión de una proteína. Y hemos visto que la mayoría del metabolismo de fármacos se da por citocromo, un complejo enzimático que se llama citocromo P450, que tiene diferentes genes y pseudogenes que están activados o inactivados en ciertas poblaciones. Y al tener esa variabilidad, parte de fármacos o de medicamentos van a ser efectivos o no efectivos.
Por ejemplo, nosotros como población mexicana tenemos una expresión del 3A4, del 12-19, etc. Son unos subgenes que lo que hacen es que nos hacen metabolizadores lentos. Y entonces necesitamos una dosis menor que la de los europeos para tener el mismo efecto. Pero si me mandan un medicamento que fue producido en Suiza, pues me va a causar a mí efectos adversos. Entonces, ahora la farmacogenética, que sí ha sido un avance muy grande, ahorita la metabolómica es como una ciencia de soporte. ¿Sale? Nos soporta mucho porque esta se va directamente al metabolito que está pasando en las vías metabólicas, bioquímicas. Pero al tener la relación genética del genoma, yo puedo decir, va a estar expresada esta proteína, va a estar sobreexpresado este gen, y este gen ayuda a la metabolización de este fármaco. Este gen me va a inhibir este medicamento, o va a inhibir la acción terapéutica. Entonces, esa medicina personalizada nos ha ayudado a poder identificar blancos o dianas terapéuticas muy específicas, en especial de cáncer. Por ejemplo, estudios contra leucemia, eh, ahorita, por ejemplo, las dianas terapéuticas contra la proteína Spike del virus, del COVID, cierto tipo de enfermedades autoinmunes, en especial nos ha ayudado a identificar, y en especial de cánceres, son marcadores. Esos marcadores se les dan ciertos compuestos que vienen con algunos marcajes, por ejemplo, de ciertos componentes que al momento de yo identificarlos, puedo ver si está presente o no está presente, o si se alteró o no se alteró una vía metabólica. Entonces, ¿a qué nos ayuda la medicina personalizada? A poder identificar cuál es el tratamiento eficaz. Y ese tratamiento eficaz nos asegura un óptimo tratamiento. Y ese óptimo tratamiento a lo mejor no te cura la enfermedad, pero te va a dar una esperanza de vida mucho mayor que el que no se llevar. ¿Cuál es el reto de la medicina personalizada? El costo. Es muy caro. Llevar a hacer estudios metabolómicos, proteómicos, llevar un estudio fácil de farmacogenómico, decir que te hagan un perfil de tu genoma y ver qué proteínas tienes expresadas, pues es caro. ¿No? Actualmente ha de estar un estudio farmacogenético arriba de los 15,000 pesos. Entonces, muchas veces la gente no tiene esos 15,000 pesos para poderse hacer un estudio personalizado. Sí, muchas veces no tiene para irse por un paracetamol. Entonces, es complicado. Entonces, yo creo que ahí tendría que ser más bien un trato de salud pública que difícilmente una nación, y más una nación como la nuestra, que es muy grande. Tenemos una población muy alta. Imagínense, estaría maravilloso que se hiciera un estudio farmacogenómico, ¿no? En todas las clínicas del IMSS y del ISSSTE. No lo Que creo. fuera ratito, porque si, o sea, ya teniendo este mapeo, pues te puede decir hasta qué fármacos tú eres más efectivo, que no, que no. Claro, pero ¿sabes qué? Lo que no hay, pues son los equipos. Nosotros en México, bueno, en el país y en especial aquí en la Ciudad de México, tenemos un instituto, el Instituto de Medicina Genómica. Ese Instituto de Medicina Genómica es un instituto nacional. Entonces, ciertas variantes y ciertas enfermedades o ciertas patologías que ya están clasificadas muy identificadas en la población mexicana, por ejemplo, diabetes, hipertensión, todo lo que tiene que ver con estos genes que activan y que tienen un alto impacto en la salud pública, se tratan acá en el Instituto de Medicina Genómica. ¿Qué pasa? No puedo atender a una población tan grande. Somos millones y millones. No nos podemos comparar porque dicen, compárense con Dinamarca, ¿no? Pues Dinamarca es el Ah, sí. tamaño de la Ciudad de México, de Tlaxcala, o sea, nada que ver. Obviamente que si México tuviera esa cantidad de personas, yo creo que tendría un sistema de salud como Dinamarca, obviamente, ¿no? Pero no estamos hablando de unos cantidad de millones de personas que dentro del mismo país tenemos diferencias genéticas. No sé si yo a ustedes en alguna clase les platiqué, ¿no? Es muy distinta la gente del norte, de la gente del centro y la gente del sur, ¿no? Tanto costumbres nutricionales, alimenticias, tanto de su misma genética, Y ¿no? Tenemos, fenotípicamente podemos observarlo también. ahí está el fenotipo, o sea, fenotípicamente y genotípicamente tenemos variantes en nuestro país. Entonces, imagínense cómo podría hacerse una medicina personalizada, sería carísima. No, hay retos. No, había retos. Yo me acuerdo mucho que el CICIP, antes de cerrar, teníamos ese convenio con el Politécnico para poder hacer medicina personalizada utilizando el genoma sinaloense, ¿no? Porque se iba a trabajar con la Secretaría de Salud de Sinaloa para poder identificar principales factores genéticos de la población y hacer tratamientos personalizados. Pero bueno, ya ven,
no pasó. Hubo cambios y pues esperemos que en un futuro se mantenga y que el Instituto de Durango y de Sinaloa pues quieran seguir apostándole a la investigación y buscando nuevas alternativas, porque al final van a surgir nuevas enfermedades. Al final siempre vamos a estar, acuérdense que nuestros grandes enemigos son los más pequeñitos y estos son los más resistentes, ¿no? Y hablamos de toda la parte de microbiología y de microorganismos, virus, etc., que se han adaptado mejor que nosotros, ¿no? Entonces, los que vamos a estar en extinción seremos nosotros. Así es. Otros serán vencedores. Bueno, profe, muchísimas gracias por brindarnos hoy su tiempo y por prestarnos para hacer la entrevista. Fue un gusto volverlos a saludar de nuevo y volver hasta, no me nos recordaba cuando nos daba clases, la verdad. Es un gusto estar que nos haya prestado su tiempo hoy. Muchísimas gracias. Claro que sí. Y espero algún día se vengan para acá y hagan estudios. Justamente ahorita en el laboratorio estamos, ahorita que estoy como responsable sanitario, pues me toca la parte directiva de nuevos tratamientos, ¿no? Porque este es un laboratorio farmacéutico. Nos dedicamos a la producción de fármacos y de suplementos alimenticios, de multivitamínicos, etc. Pero ahora estamos buscando nuevas alternativas o medicamentos que fueron creados. Por ejemplo, tenemos uno que fue creado en los años 60, pero en esos años 60 nunca hubo estudios clínicos y les dieron la autorización. Y es una mezcla de enzimas. Entonces ahorita justo estoy en la biocaracterización de las enzimas, haciendo la caracterización físico-química. Primero identificar físico-químicamente cuál es su estructura primaria, secundaria, terciaria, cristalizarla, ver su pureza, ver etc., ¿no? Dejaron toda Dónde la son sus sitios angustia. alostéricos, dónde son sus puntos de enlace, dónde tienen sitios efectivos de sustrato. Y luego viene la biocaracterización, pero terapéutica. Es decir, en modelos preclínicos estamos haciendo ahorita los estudios para ver sus actividades antiinflamatorias, fibrinolíticas, etc. Entonces, cuando gusten, acá el laboratorio está, ya saben, abierto a las puertas y saben que con gusto uno lo recibe. Yo también los extraño toda esa parte académica, pero ahora el tiempo ya no me lo da. Así es, profe, muchísimas gracias y nosotros también esperamos estar ahí pronto con usted. Y eso sería todo de nuestra parte. Espero que hayan disfrutado el video tanto como nosotros y recuerden que si les gustó pueden dejar un like y suscribirse. Al igual que si son interesados sobre la divulgación científica o les interesa más específicamente la metabolómica, recuerden que pueden seguirnos en nuestra página de Instagram, Metaboloques. Igualmente dejaré el link aquí en la descripción. Gracias.